Bueno, en este video lo que vamos a mencionar es básicamente cuál es la comunicación verbal y la comunicación escrita que se da en nuestro ámbito de trabajo. En primer lugar, recibimos el llamado a través de nuestro radiooperador, el cual, por unas claves internas dentro de la institución, nos hace saber que hay una emergencia, dónde es la emergencia, en cuánto tiempo más o menos debemos arribar y si vamos a necesitar a más ambulancias o si es una emergencia mayor o en fin, de qué se trata. Nos da datos a rasgos mayores. Una vez que llegamos a la escena, es lo de siempre, nosotros evaluar directamente cuántos pacientes son, número de lesionados, qué es lo que pasa, o bien si es un paciente clínico, pues ya sabemos que hay que tomar como siempre precauciones de aislamiento de sustancias corporales, etc. Y cuando se arriba a la escena, ya sabemos que el procedimiento es atender al paciente, revisarlo y, bueno, determinar por índice de sospecha qué es lo que nosotros creemos que es lo que está pasando. Y para la documentación lo que contamos es con nuestro FRAP, el cual tiene un número de folio, que esto nos hace siempre llevar un orden y saber cuál es la documentación que corresponde específicamente a ese servicio. Nosotros dentro del FRAP lo que tenemos que detallar es la hora en que recibimos la llamada de nuestro operador, la hora de arribo a la escena, el tiempo que estuvimos atendiendo al paciente, a qué hora se determinó trasladarlo, si es que así se decide hacerlo, a qué hora se llega al hospital y también en qué momento se regresa a estar nuevamente en base para estar disponibles para otra emergencia. También en este documento lo que se detalla es exactamente el domicilio a donde se acude a la emergencia. También detallamos los datos personales del paciente, su domicilio, si tiene algún servicio médico, etcétera, todo lo que corresponda a datos personales. Y también hay que detallar quién es el personal que va en la ambulancia, esto es, quién es el operador que va manejando, que también es un paramédico, y quiénes son los que van a bordo y quién va a cargo de la atención también. Este documento nos permite separar el tipo de servicio al que estamos acudiendo. Esto es, si es un paciente atendido por trauma, un paciente atendido por ginecobstetricia, un paciente clínico. Y bueno, esto nos permite detallar y saber cuál es el cuadro que tenemos que estar llenando. Entonces, es muy importante también saber cuáles los espacios que no se utilicen, tenemos que tacharlos, tenemos que invalidarlos, porque en este documento siempre queda asentado perfectamente qué es lo que sí se hace y qué es lo que no se hace, porque en el momento de tener alguna aclaración legal, esto es lo que nos protege, pues obviamente no recordamos exactamente todo lo que se hizo en el servicio, porque se hacen muchos o porque ya hace mucho tiempo, entonces por eso es importantísimo detallar en este documento qué es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, regresando al mismo, lo que decimos es los datos del paciente, si estamos atendiendo algún asunto de traumatología. Yo en este caso, para presentar la documentación, decidí tomar un caso clínico, un paciente que refería dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, que se irradiaba a la parte posterior. Entonces, bueno, utilizo el espacio que es donde hay que poner todos los datos clínicos. También en este espacio me dice cómo encontré al paciente, si lo encontré alerta, cómo están sus respiraciones, en fin, me permite detallar exactamente cómo voy encontrando al paciente y en qué forma voy determinando si al final tendrá que ser, es un paciente crítico o es un paciente estable o es un paciente que no amerita traslado. También tengo esta parte que es donde me permite señalar dónde el paciente está refiriendo el dolor o dónde en su caso, si así es, tiene alguna fractura o dónde tiene una lesión o dónde tiene alguna contusión, etc. Esta figura me permite señalarlo y todas estas claves me permiten seleccionar qué es exactamente lo que yo quiero manejar. También me habla de las pupilas en el momento que yo estoy haciendo la revisión de las pupilas. En este segundo cuadro lo que estoy manejando son todos los signos vitales y bueno, se manejan con horarios, si hice la primera revisión, la segunda, la tercera evaluación, en fin. También aquí me permite detallar una parte de mi sampler, porque me permite poner si el paciente es alérgico a algún medicamento. Entonces, una parte del sampler, lo más importante, me permite detallarlo aquí. También me da la oportunidad de yo escribir qué es lo que quiero
ponerle como tratamiento o qué es lo que le voy a hacer. En la parte posterior, lo que tengo es especificar el servicio médico que el paciente tiene acceso, ya sea público o ya sea privado. Y bueno, en el caso de que haya una negativa del paciente para ser trasladado, también yo tengo que especificarlo en observaciones y detallar que el paciente no quiere ser trasladado, pero yo tengo que protegerme pidiendo la firma de una persona donde se diga que yo estoy solicitando que el paciente acceda al traslado y el paciente decide no hacerlo o hacerlo por sus medios. En este cuadro, lo que yo puedo manejar es cuando está involucrado algún tipo de servicio coadyuvante, como por ejemplo policía, bomberos, etcétera, que yo tengo que detallar placas, quién va a cargo, número de patrullas, número de ambulancia, o bien el servicio coadyuvante que yo recibí apoyo en la emergencia. Y en este rubro me dice que las condiciones del paciente, cómo lo encontré y qué es lo que básicamente tengo que especificar cómo encontrar al paciente y en qué condiciones. Es básicamente un resumen de lo que yo estoy poniendo en la parte posterior. Y un rango importante es donde dice que las pertenencias del paciente, si estas las tomé en algún momento, yo tengo que detallar cuáles fueron porque se tendrán que ser devueltas hacia el paciente. Entonces este documento es muy importante y será escaneado para fines de la tarea. También otro punto importante es cuando yo tengo que entregar al paciente. Yo tengo que tomar en cuenta que la entrega del paciente al hospital donde está siendo trasladado, que ya fue asignado previamente, yo tengo que hacerlo, ya lo habíamos comentado a lo largo de la unidad, es con un lenguaje adecuado. En este caso tengo que mencionarle al paciente cuáles son los signos vitales, al doctor cuáles son los signos vitales de mi paciente, los generales. Tengo que entregar en el hospital al médico refiriéndole que tengo la sospecha de una colecistitis por el sampler y por las condiciones del paciente. Tengo que hablarle en términos médicos, él entenderá las abreviaturas que yo le voy a dar, como la TA, la FR, la FC, la oximetría y la glucosa. Y bueno, pues eso es todo lo que vamos a ver en este video y en resumen es la comunicación, cómo se da verbal y escrita en nuestro ámbito profesional.